En cuanto a trabajo infantil se refiere, México hace exactamente 15 años llevó a cabo la ratificación que se del denomina convenio sobre 182 de admisión de al la empleo, Organización Internacional aunque del trabajo, Trabajo. El título, digo yo, no es que tan se afortunado denomina porque el sobre las convenio peores formas de versa trabajo infantil. sobre prevención y erradicación del trabajo infantil en general y sobre protección de adolescentes trabajadores en edad permitida. Esos son los contenidos reales del convenio. Esto va a permitir, sin lugar a dudas, contar ya con un marco jurídico completo que nos va a dar la pauta precisamente para impulsar acciones que tienen que ver precisamente con el combate al trabajo infantil. Combate que en la informalidad, como lo he dicho reiteradamente, tiene que ser con la aplicación estricta de la ley y hasta sus últimas consecuencias, sancionando como la propia ley establece, incluso con pena privativa de la libertad, a aquellos empleadores de personas menores de edad, menores de los 15 años, que es la edad mínima de admisión al empleo, o incluso de adolescentes de más de 15 años que realicen actividades peligrosas, que realicen actividades que en general están prohibidas por la propia ley y ahora precisamente por este convenio 138 el que hacía referencia. ¿Cuáles son esas actividades que ponen en peligro la salud, la integridad física, la vida misma de los menores, de los adolescentes en este caso, y por supuesto incluso la moralidad de los mismos, que esto implica que el trabajo que puedan estar desarrollando afecten cuestiones de orden moral, de orden ético, el involucramiento en actividades nocturnas que resultan peligrosas, trabajo en bares, etcétera, como la ley lo establece. Esto es algo sumamente digno de ser mencionado porque conlleva también la retención de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo, lo que les permite elevar su nivel de conocimiento, su nivel de habilidades y destrezas y con ello su empleabilidad, es decir, que tengan la posibilidad de incorporarse a un trabajo digno, a un trabajo mejor remunerado. Esta es la importancia vital de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Lo dije hace poco y lo reitero hoy de manera contundente, que a todos los mexicanos nos quede claro que el dinero que obtienen hoy los niños que trabajan empobrece su futuro, empobrece el futuro de sus hogares y por supuesto empobrece el futuro del propio país. Y esto es muy simple de entenderse. En la medida en que los menores incorporan de manera temprana alguna actividad productiva, sí en ese momento obtienen un ingreso, palían las necesidades de orden económico de la familia, pero finalmente están condenados a tener un bajo nivel de empleabilidad, puesto que se separan del sistema educativo y obviamente sus perspectivas de desarrollo personal son muy limitadas, muy pobres, y por supuesto esto es un factor que contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza. Y por supuesto esto impacta negativamente los niveles de productividad y de competitividad del país, lo que finalmente termina afectando a todo México. Esa es la importancia vital de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Por ello, el presidente de la República ha impulsado las acciones que conocemos. Él promovió y finalmente decretó la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Por supuesto, promovió la reforma constitucional para poder modificar de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo. Promovió ante el Senado de la República
la ratificación de este convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, y ha venido promoviendo la creación, que ya están completas, de las 32 comisiones locales de prevención y erradicación del trabajo infantil en todas y cada una de las entidades federativas del país, que tiene por objeto sensibilizar, generar conciencia entre los mexicanos precisamente de la necesidad de prevenir y erradicar el trabajo infantil, de hacerle ver a la gente que no es conveniente que niñas, niños y adolescentes se incorporen de manera temprana a las actividades productivas por los costos que esto tiene. Se sacrifica sus derechos humanos, el derecho a la educación, a la salud, a la recreación se ven sacrificados, y por supuesto, como lo decía hace un momento, se les condena a que en toda su vida sus niveles de ingresos sean bajos, sus condiciones de vida finalmente precarias. Ese es exactamente lo que constituye el propósito último de este esfuerzo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. México como país y en el concierto internacional ha asumido compromisos en la materia. Hay uno que el propio secretario comentaba hace poco en este evento de México contra las peores formas de trabajo infantil. Decía con toda prudencia, con toda certeza también, que difícilmente en el 2016 se va a poder o se van a poder erradicar las denominadas peores formas de trabajo infantil en nuestro país. Estamos haciendo un esfuerzo intenso, pero difícilmente. Pero sí, tal y como México lo ha comprometido, a partir de la próxima década estamos convencidos de que si mantenemos el paso que al día de hoy tenemos, estaremos en posibilidades realistas de levantar la bandera blanca del trabajo infantil en México, estaremos en posibilidades realistas, objetivas, de poder guardar en el rincón del último cajón de nuestra historia el trabajo infantil y sobre todo las peores formas de trabajo infantil. Claro, las causas del trabajo infantil son multifactoriales. Una de ellas, y sin lugar a dudas, la más importante desde mi punto de vista, son condiciones económicas de las familias, necesidad económica de llevar un ingreso a la familia. Y esto es muy importante, esta pregunta es sumamente interesante porque ha quedado acreditado con estudios que la OIT realizó, que en el mejor de los casos, el ingreso de los menores que trabajan contribuyen en un rango de un 10 a un 18% al gasto familiar, a las necesidades económicas de la familia. Y esto, por supuesto, no resuelve el problema económico. Lo que hace, como lo decíamos hace un momento, es de que los menores, conforme van involucrándose en la actividad productiva, cada vez más se van alejando y terminan por separarse en definitiva del sistema educativo, con las consecuencias que ya comentábamos. ¿Esto qué implica? Que el esfuerzo que el gobierno federal, que el gobierno de los estados, que los gobiernos municipales, pero también de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para atender este tema, identifiquen con claridad las dos estrategias que hemos venido impulsando, y esto es muy importante. Una que le denomino la preventiva, y que enfatiza la atención precisamente a las familias en condiciones de vulnerabilidad, y estas familias en condiciones de vulnerabilidad son aquellas en donde ya hay trabajo infantil, ya hay niñas, niños y adolescentes que están trabajando, o familias que por sus condiciones de debilidad económica, de necesidad económica, el riesgo de que niños que todavía se encuentran en la escuela se tengan que separar de la misma para incorporarse a una actividad productiva y llevar algún ingreso precisamente para apoyar el consumo familiar, para apoyar la economía de las familias. ¿Qué es lo que implica esta vertiente de atención, esta estrategia? La necesidad de que alineemos los esfuerzos institucionales del sector público, los esfuerzos del sector privado,
de la sociedad en su conjunto, a efecto de poder apoyar esas familias, de acompañar esas familias y brindarles precisamente los apoyos que en diferentes instancias se pueden brindar para evitar que los niños abandonen el sistema educativo y se incorporen a la actividad productiva. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Lo decía en este evento recientemente efectuado, el convenio que hemos firmado con el programa Prospera, que implica de manera muy breve la atención prioritaria con recursos económicos en apoyo a familias en condiciones de vulnerabilidad, en donde estén niños trabajando, como lo decía, o niños en riesgo de involucrarse en el trabajo infantil. Y la otra vía o la otra estrategia, que es la punitiva, ojo, la punitiva implica la aplicación con todo rigor de la ley a quienes se dediquen a emplear o a traficar incluso con la mano de obra de los niños, de niñas, niños y adolescentes. Y ahí la aplicación de la ley implica que se debe llegar a sus últimas consecuencias, y en el caso de nuestro país esas últimas consecuencias se llama cárcel, que podamos meter a la cárcel a quienes estén violando estas disposiciones, porque no nada más están violando derechos humanos, derechos laborales, están afectando las perspectivas de desarrollo de esas familias y por supuesto las perspectivas de desarrollo del país mismo. Esa es la importancia vital precisamente de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Ese es el propósito, ese es el fin último. Por ello, los resultados que se han dado a conocer, que el propio señor secretario del Trabajo ha señalado, de que en los dos últimos años hubo una reducción de 3.037.000 niñas, niños y adolescentes que trabajan a 2.516.000, es decir, una reducción en valores absolutos de poco más de 500.000 de niñas, niños y adolescentes que trabajan. Sin lugar a dudas es un indicador de que vamos por buen camino, que falta mucho por hacer, claro que falta mucho por hacer, pero también el resultado nos motiva para hacer un esfuerzo del tamaño que sea y que podamos contribuir efectivamente a levantar esa bandera blanca del trabajo infantil en México en los próximos años. Para ello hemos contado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Nos vinieron a capacitar, nos apoyaron para poder integrar un protocolo de actuación por parte de los inspectores cuando lleven a cabo las inspecciones y puedan identificar que hay trabajo infantil. Ellos saben ya con precisión cómo deben actuar, en qué casos incluso proceder ante el propio Ministerio Público Federal o local para presentar una denuncia de carácter penal en contra de quienes estén violando la ley, particularmente en materia de trabajo infantil. Que el trabajo infantil en las relaciones formales de trabajo es muy poco, y sin embargo, por poco que sea, no debemos parar hasta que no haya hasta que deje el último niña, niño, adolescente de trabajar a la luz de lo que establece la ley. Ese es exactamente el reto, y eso es muy importante dejarlo claro. La Secretaría del Trabajo, a través de su cuerpo de inspectores, por supuesto que actúa en las relaciones formales de trabajo, en las empresas de jurisdicción federal, y obviamente cuenta con el apoyo en su carácter de autoridades auxiliares de los inspectores de todas y cada una de las entidades federativas. El combate al trabajo infantil en otros espacios que no son los de la economía formal, me refiero a la informalidad e incluso en el círculo familiar, está siendo atendido precisamente por esta Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores, en donde convergen, ojo, es muy interesante, la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Programa Prospera, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos de
entre otras, ¿no? Del sector público, por supuesto la Secretaría del Trabajo que preside esta comisión, organismos de la sociedad civil, Ririki, por ejemplo, que es muy conocido, o la Fundación Telefónica, que trabajan con una gran intensidad, la UNICEF como organismo internacional, la OIT como organismo internacional forma parte de esta comisión intersecretarial, pero también tenemos la presencia en la misma de representantes del sector empresarial y del sector sindical que también hacen compromisos y trabajan en pro de un México sin trabajo infantil. Ese es exactamente el reto y ese es exactamente el involucramiento que afortunadamente ha habido de todos los sectores. Acabo de recibir coincidentemente hoy por la mañana el informe final del esfuerzo que la OEA, a través de PADF, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, realizó en esta materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores, con una participación de Cinépolis, de empresas del sector privado que hicieron aportaciones económicas importantes, de MTV, de televisoras con cobertura nacional y que incluso tienen el carácter de transnacionales, de presencia en diferentes países del mundo, que nos apoyaron precisamente en este esfuerzo de sensibilización, de concientización respecto del trabajo infantil. Debe quedar esto muy claro, los niños a la escuela, a jugar y no a trabajar. El trabajo no es cosa de niños.